Bien, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando en la mañana de este domingo 4 de octubre. Este es un programa más de problemas técnicos en prensa comunitaria. Y bueno, hoy quiero darle la bienvenida a Ruth del Valle y a Miguel Ángel Alvisures. Teníamos previsto hacer el programa ayer en la noche, pero tuvimos algunos problemitas y pues lo corrimos para este día. Bienvenidos, Ruth y Miguel Ángel. Buenos días. Hola, buenos Buenos días. días. Bueno, para contarles, Ruth del Valle tiene a su cargo la Defensoría para Personas Defensoras y Periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y Miguel Ángel Alvisures es el actual presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Hoy queremos conversar con ella sobre la situación de la libertad de expresión en este país, especialmente en el sentido del ejercicio del periodismo en Guatemala, pero también el derecho a la libertad de expresión, que lo planteamos de forma ampliada a nivel de las y los periodistas en distintos territorios del país, pero también de todas aquellas personas que de manera organizada o ejerciendo su derecho a expresarse se han visto con distintas restricciones o coacciones en los últimos. Si quieren lo podemos plantear en el escenario de lo que va de este año, especialmente la pandemia. Y bueno, para dar algunos datos de contexto, ya entramos al 10º mes del 2020 y haciendo como un sondeo de distintos espacios que han estado informando sobre agresiones a periodistas, ya sobrepasamos las 90 agresiones registradas. Esas van desde denuncias sobre amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, restricciones de información pública. Son como algunos de los delitos que se han ido denunciando. Y desde el 13 de marzo para el día de hoy, que comprendemos el periodo de la pandemia, aunque el gobierno diga que casi por decreto ya la eliminó, los casos que se han registrado de agresiones a periodistas es el periodo en el que se dispararon. La pandemia pues está muy lejos de finalizar, y en ese sentido pues queremos conversar con ustedes para ir comprendiendo más qué es lo que está pasando en el país y también qué acciones podemos hacer para ir garantizando y defendiendo el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico. Bueno, y para comenzar, Ruth, desde el quehacer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, desde la Defensoría, ¿en qué momento nos encontramos con el tema de la libertad de expresión? ¿Cómo se encuentra la libertad de expresión en Guatemala? ¿Y cómo están las garantías para poder ejercer el periodismo en Guatemala? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este espacio y a todas las personas que nos escuchan también por interesarse en esta temática. Para empezar, yo quisiera decir que la Defensoría apenas empezó a funcionar en realidad este año. Fue creada a finales del año pasado, pero en lo que logramos integrarnos, pues somos un equipo bastante pequeño. Empezamos ya a trabajar durante este año y hemos pues trabajado básicamente bajo esta situación de confinamiento por el estado de emergencia. Esto no ha hecho que las denuncias disminuyan. Yo creo que en la medida en que el confinamiento empeoró las condiciones sobre todo de acceso a la información y de libertad de expresión en materia de ejercicio de derechos humanos, yo creo que también por eso es que aumentaron las denuncias. Para la Procuraduría, una de las grandes preocupaciones es que este año empezamos con un nuevo gobierno. Además, tuvimos esta situación de emergencia sanitaria a partir del tercer mes prácticamente.
y no hemos tenido mejorías, digamos, en las condiciones para el ejercicio de los derechos. Para nosotros el tema de la libertad de expresión es un tema general, digamos, no solo de la población, que todo mundo tiene derecho a la libertad de expresión, sino general de quienes hacen comunicación social, pero también de cualquier otra persona que defienda derechos humanos. Porque si bien es cierto, lo notamos muchas veces más en periodistas y comunicadores y comunicadoras sociales, también en defensores y defensoras de derechos humanos, sobre todo que están en la defensa de la tierra y el territorio, y la defensa de los bienes naturales y el ambiente. Ahí hemos notado una pérdida muchísimo más grave de libertad de expresión. Y esto, pues, al final también se ha combinado con las propias actitudes bastante más autoritarias de este gobierno, el cierre, por ejemplo, de espacios y de instituciones dedicadas a los temas de derechos humanos, el hecho de que no se haga efectivo compromisos internacionales como el Programa de Protección a Periodistas o la política pública de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, nos da también elementos para percibir que el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población están siendo conculcados nuevamente. No podría decir tal vez que a los niveles en los que pasaba durante el conflicto armado interno, pero sí en una condición bastante grave para la defensa de los derechos humanos y para la libertad de expresión. Y precisamente entendiendo que la Defensoría recién acaba de iniciar este año en medio de condiciones bastante adversas. Por ejemplo, ¿cómo es hacer el trabajo de lo que está sucediendo en el país con las limitaciones que vienen desde el Congreso de la República o el mismo Ejecutivo al no asignarle presupuesto a la Procuraduría de los Derechos Humanos? Bueno, ahí tenemos, digamos, por todos lados tenemos frentes abiertos, ¿verdad? El tema de la asignación presupuestaria ha sido un problema muy recurrente de los últimos años. La Procuraduría viene funcionando con el mismo presupuesto desde hace muchos años, y las condiciones se han agravado, ¿verdad? Hemos tenido incluso que asumir la función establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública con la Secretaría ejecutiva de esa comisión, sin que se haya incrementado el presupuesto de la Procuraduría y sin que se haya dado un presupuesto específico. Ya solo ese hecho hace notar que la Procuraduría tiene peores condiciones financieras, digamos, en esta actualidad. Pero aparte de eso, desde la legislatura pasada empezó a haber una presión en contra del actual Procurador de Derechos Humanos, y aunque sea aparentemente una cuestión personalizada, digamos, ¿verdad? Que a quien quieran sacar es al procurador, a quien le están haciendo daño es a la institucionalidad de derechos humanos. A quien le hacen daño es a la Procuraduría y a la posibilidad de que la Procuraduría cumpla su función constitucional de defender los derechos humanos y de atender, digamos, estos casos acompañando a la población. Y en ese sentido, pues, digamos, no solo nos enfrentamos a una situación difícil financieramente, sino el tema del presupuesto se ha vuelto también una disputa política prácticamente, ¿verdad? Es como pretender ahogar presupuestariamente a este procurador, y lo que hacen es presionar políticamente para que no hagamos nuestro trabajo. Obviamente, ahí ya hace años viene la discusión de cómo se está pretendiendo afianzar, digamos, redes o poderes paralelos que propician la impunidad, que no les interesa que haya realmente una acción política concreta, coherente, de defensa de derechos humanos, de lucha contra la impunidad, de lucha contra la corrupción sobre todo, y el Congreso debería ser un garante de esta posibilidad del ejercicio de los derechos humanos. Pero bueno, ahí tenemos, digamos, frentes abiertos. El tema de la asignación presupuestaria ha sido un problema muy recurrente de los últimos años. La Procuraduría viene funcionando con el mismo presupuesto desde hace muchos años, y
de las funciones del procurador. Sabemos que con el Poder Ejecutivo siempre hay diferencias porque finalmente ese es el papel de la Procuraduría, la supervisión o uno de los roles, ¿verdad? Una de sus funciones, la supervisión al ejercicio de la administración pública, con la intención realmente de hacer que la gestión pública mejore en función de los derechos humanos, del beneficio social, del bien común, de la propia población guatemalteca. Y eso no le gusta a los funcionarios y funcionarias, eso es una realidad. A uno no le gusta que le cuenten las costillas, digámoslo en términos coloquiales, pero es una de nuestras funciones y hay que hacerla, ¿verdad? Entonces sabemos que siempre vamos a tener dificultades con funcionarios y funcionarias, pero también hemos encontrado gente bastante abierta, bastante receptiva dentro del Estado, no solo el gobierno, ¿verdad? Para escuchar las recomendaciones que la Procuraduría hace con el fin de mejorar las condiciones que el Estado tiene que darle a la población para el ejercicio de sus derechos. Ruth, y en ese contexto, con restricciones, este nuevo gobierno que ha estado pues, con un estado de prevención, un estado de sitio, acabamos de salir de un estado de calamidad. ¿Cómo ha sido el tema de la denuncia por libertad de expresión? La gente se está acercando a la Procuraduría. ¿Cómo ha sido el registro de los casos en este 2020? Nosotros hemos tenido, empezamos a hacer registro a partir de 2020. El año pasado tuvimos algunas denuncias y si bien las registramos, no las hemos, no las hemos incluido en nuestras estadísticas porque estábamos empezando y también dándonos a conocer. Pero en la medida en que nos empezamos a dar a conocer, percibimos que había una gran necesidad sobre todo de periodistas, de ser escuchados y escuchadas, de poder poner sus denuncias. A la fecha llevamos más de 100 denuncias recibidas en lo que va hasta el 9º mes, de periodistas y comunicadores y comunicadoras sociales con distintos temas. Tú mencionabas al inicio el tema de la libertad de expresión, el acceso a la información, amenazas, e incluso ha habido también un asesinato, si mal no recuerdo, fue en Chiquimula, un periodista que fue asesinado por allá, y gente que ha tenido agresiones físicas, ¿verdad? En este tiempo. Ha sido bastante más demandada la Defensoría con denuncias de periodistas y sobre todo medios de comunicación alternativos que con el caso de defensores y defensoras, tal vez porque ya habían otros mecanismos en la propia sociedad civil, ¿verdad?, para el registro de estas denuncias. Y cabe mencionar que estas 100 denuncias incluyen a más de 200 periodistas, porque incluso tenemos una denuncia que fue firmada por 99 periodistas casi cuando empezaba la pandemia, justamente por estos temas de restricciones en el acceso a la información pública. Gracias, Ruth. Miguel Ángel, ¿cómo ha sido asumir la presidencia de la APG en el contexto del cambio de gobierno? Bien, buenos días, gracias por la oportunidad de poder conversar sobre estos temas tan delicados en el país. Bueno, la APG creo que ha tenido un periodo bastante difícil. Quizá me tocó iniciar, digamos, en esta junta directiva en un momento sumamente delicado, cuando pensábamos que ya había pasado lo peor y que podría ser un año mucho mejor para la prensa en Guatemala. La situación vino a agravarse. O sea, muchas veces la APG ha tenido que
estar permanentemente denunciando una serie de hechos de agresión a los periodistas, porque hay constantes llamadas, constantes mensajes de hechos que están aconteciendo a nivel nacional. Entonces es un periodo bastante difícil que lo hemos pasado dentro de una crisis que ha afectado a toda la población guatemalteca. Y pareciera que los funcionarios o el propio gobierno han tratado de aprovechar la crisis también para afectar el derecho a la libre expresión. En este sentido, Ruth tocaba un tema, digamos, como es la restricción de garantía, ¿verdad? Que empezó en principio por algunos lugares específicos, pero ya la declaratoria de emergencia y todo de calamidad pública pues restringía a nivel general los derechos. Y dentro de este ambiente es donde la APG ha tenido que seguirse desarrollando, puesto que muchos miembros han sido afectados en su derecho a la libre expresión. Miguel Ángel, precisamente la APG ha estado haciendo una serie de denuncias y comunicados también señalando pues las distintas acciones del gobierno y funcionarios públicos. ¿Cómo ha sido ese registro de agresiones? ¿Quiénes han sido como los principales actores que están detrás de esas agresiones? Bueno, la APG cuenta con lo que se llama el Observatorio de Periodistas. Hay algunos compañeros dentro del observatorio que se dedican específicamente a llevar un recuento de los hechos, pero también a la denuncia pública. Entonces, en este sentido, el observatorio ha estado bastante activo y muy en relación con la Procuraduría de Derechos Humanos, especialmente con RUT por la función que ellos tienen, pero el observatorio ha registrado, tal como decía Ruth, más de 100 casos de agresión o de persecución o de amenaza a los periodistas. Es un trabajo importante, ¿verdad? Que no se lleva simplemente por llevar una estadística, sino para denunciar precisamente el grado de restricciones que hay a la prensa guatemalteca, no solo, digamos, a la prensa escrita, sino también televisiva. Hay compañeros o compañeras que han sido agredidos o restringidos en su derecho. Por eso el Observatorio y la Comisión de Libertad de Expresión en Guatemala juegan un papel importante dentro de la asociación, y constantemente tanto la Comisión de Libertad de Prensa como el Observatorio que están recibiendo denuncias de los hechos que están aconteciendo. Miguel Ángel, ¿cómo ha sido hacer periodismo en medio de la pandemia? Sabemos que hay un contexto bastante adverso. Ruth mencionaba sobre cómo había una intencionalidad también de restringir información pública, no solo con el tema de la pandemia, sino también con muchísimos casos. Por ejemplo, a nosotros el acceder a información en municipalidades, en ministerios como Energía y Minas, en algunos temas específicos, es bastante compleja y casi que tortuosa.
Pero en medio de la pandemia hay un riesgo más grande y es el hacer periodismo y cuidar la vida. ¿Cómo, cómo ha sido para los periodistas hacer ese ejercicio en medio de la pandemia? Bueno, ha sido difícil por la escasez de información real que hay, ¿verdad? Y el problema de libre acceso a la información. Pero yo quería también tocar el aspecto del control a periodistas o a medios, pero especialmente el control telefónico, ¿verdad? Nosotros hemos sufrido, digamos, eso muy constantemente y muchas otras veces hasta el seguimiento, ¿verdad? Que podría decirse persecución o control que, que se da por parte, se supone, de elementos de las fuerzas de seguridad, ¿verdad? Esperamos que no sea como en los años 80 de los cuerpos totalmente ilegales que le costaron la vida a muchos periodistas en aquella época. Entonces, sí hay un control y el ejercicio en medio de la crisis, pues ha sido bastante difícil, pero especialmente a los periodistas que están en los departamentos del país, ¿verdad? Ahí podemos decir, bueno, Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Chiquimula, Izabal, es decir, casi en todo el país se ha estado dando una situación bastante difícil por parte de las fuerzas de seguridad, pero también ahora se agrega otro hecho. Hay mucha gente organizada que ha agredido a periodistas, especialmente los vendedores de mercados, por ejemplo, vendedores ambulantes, han sido parte de la agresión, la restricción de, del ejercicio periodístico y de la información también que se pueda llevar al pueblo de Guatemala. Entonces tenemos hechos donde les han arrebatado las cámaras y ahora tenemos otro hecho más y es la persecución penal, ¿verdad? La cárcel para los periodistas, ¿verdad? El último caso en el AOG, Zacualpa, ¿verdad? Que con una de las periodistas que estaba en la cárcel y otros casos también de persecución, lo del CID, digamos, el del CID y otros que han sufrido la persecución penal, ¿verdad? Por el tipo de investigaciones que hacen y por supuesto la denuncia del comportamiento de muchos funcionarios. El tema central dentro de esta crisis indudablemente ha sido el manejo de los fondos, ¿verdad? Que no hay una información veraz de la forma como se están utilizando los recursos y es un sentir de la población que los periodistas también quieren llevar esa información al pueblo, ¿verdad? De qué sucede con algunos funcionarios en el uso de los recursos económicos que son miles de millones de quetzales. Entonces ha sido un tema central que ha costado, por supuesto, la agresión a muchos periodistas. Precisamente, Miguel Ángel, hay en ese contexto, el presidente, desde que inicia su gestión, ha estado lanzando una serie de mensajes públicos en los que se nota su incomodidad hacia la prensa, especialmente la prensa que no se
no le da seguimiento a su agenda como una forma de publicitar la agenda del gobierno, sino que ha estado como contándole las costillas a su quehacer en estos meses. Mencionabas el caso de lo que ocurre cuando se investiga la corrupción detrás de la ejecución de fondos públicos, los famosos préstamos que nadie sabe dónde está el dinero, o la reciente creación del centro de gobierno, que creo que es lo que más le ha molestado al presidente. Vimos la detención arbitraria de Sonny Figueroa, mencionaste el caso de Anastasia Mejía en Joyabaj, detenida, ella desde el 22 de septiembre está en la penitenciaría de mujeres en Quetzaltenango, y sobre este caso y la dimensión de criminalización y de llevar a procesos penales a periodistas, es que quiero preguntarle a ambos, ¿cómo ven ustedes la utilización del delito de sedición, que es uno de los delitos por los que acusaron a Anastasia Mejía, y el Ministerio Público le coloca 4 delitos? El delito de sedición, que es el más grave que nos parece, incendio agravado, que es otro de los delitos, y hay 2 delitos más que se me escapan ahorita, pero específicamente es por los hechos del 24 de agosto en Joyabaj, cuando ella y la acusan por realizar su labor periodística. Incluso el señalamiento de parte del alcalde y de los funcionarios de la municipalidad que acompañaban al alcalde Carrascosa es que ella estaba transmitiendo en vivo lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿cómo ven ustedes la utilización del delito de sedición? En otros casos, para periodistas, los delitos que han ido como acomodando son los de incitación a delinquir, plagio o secuestro, manifestaciones, casi que los han estado colocando en las mismas acusaciones que a defensores o autoridades comunitarias. ¿Cómo ven ustedes el caso de Anastasia Mejía y la utilización del delito de sedición por parte del Ministerio Público? Bueno, digamos, lo primero que yo quisiera mencionar es que en el tema este del delito de sedición, el Código Penal establece, digamos, una serie de características que digamos, al final de cuentas no tienen el sustento en lo que sucedió, partiendo, digamos, de que ellos están asumiendo que la periodista Mejía estuvo involucrada en los hechos, ¿verdad? Porque se habla de sedición para quien allana los centros penales o lugares de detención, para quien ejerce actos de coacción contra particulares o contra las pertenencias del Estado, a quien impide la promulgación o ejecución de leyes o resoluciones judiciales, y a quien pueda deponer a alguno o algunos funcionarios o impedir que tomen posesión de su cargo. Es decir, aquí no aplica el tema de la sedición si nos vamos a lo que dice el Código Penal. Yo lo que veo en este caso, que los otros 2 delitos que le imputaron son atentado con agravación específica y robo agravado. Yo lo que veo en este caso y en otros casos es que se están buscando delitos que no sean excarcelables, que la intención que hay detrás de todo esto no es, por supuesto que no es procurar justicia, sino buscar delitos por los que estas personas, si son ligadas a proceso, que ya sabemos que hay muchísimos jueces y juezas absolutamente probos en este país, yo sí lo creo, tengo esa confianza, pero también sabemos que hay mucha gente que se presta entre los operadores de justicia, jueces, juezas, fiscales incluso, que se prestan a este tipo de juegos en contra de las personas que defienden derechos humanos. La idea es lograr que los liguen a proceso y que tengan que pasar tiempo en la cárcel mientras se logra determinar que no había tal delito, ¿verdad? Ya tuvimos los casos
casos, ahorita se me olvidó el nombre de los colegas de Huehuetenango que estuvieron presos, Rigoberto Juárez, uno de ellos, Rubén, ahorita olvidé el apellido, que estuvieron presos y que finalmente lo que el juicio determinó era que no tenían nada que ver los delitos que se les habían imputado. ¿Qué pasó con Sonny Figueroa también? A Sonny Figueroa lo detuvieron por una falta, que era el escándalo en la vía pública, digamos. Pero como eso es una falta, inmediatamente lo tendría que haber escuchado un juez de paz e inmediatamente le tendría que haber puesto una multa, si era cierto que estaba haciendo escándalo en la vía pública, y liberarlo. Eso no les funcionaba, porque lo que querían era que pasara la noche preso y que en todo caso, si se le lograba ligar a proceso. Fue tan burdo lo que hicieron que inventarse eso de que se sacó un billete de la bolsa delantera del pantalón, hasta con ese detalle lo describen los policías, que se saca un billete de 100 quetzales de la bolsa delantera del pantalón de lona cuando él iba engrietado con las manos para atrás. O sea, ni siquiera lo pusieron en términos generales en que hubiera que discutir de dónde se sacó el billete, si estaba engrietado. Porque si hubiera sido de la bolsa trasera, podría haber sido, ¿verdad? Pero no, ni siquiera eso pensaron, o sea, o no tuvieron la inteligencia o sabían que eso no iba a prosperar. Pero lo que querían era que él hubiera quedado ahí para poder pasar la noche en la cárcel, que es la forma en la que están amedrentando a las personas, ¿verdad? A quienes defienden los derechos humanos, a quienes critican, esa prensa crítica realmente es la que más ronchas les está haciendo en este momento. Y obviamente este tema del uso del derecho penal en contra de quien defiende los derechos humanos, de quien denuncia la corrupción, de quien reclama derechos, es un fenómeno que ha venido incrementando en los últimos años contra la población y que además está siendo manejado de manera coluida, digamos, con operadores de justicia, porque que haya fiscales que se presten a este tipo de cosas, creo yo que es mucho más grave todavía a que un particular o un funcionario los acuse. En el caso particular de Anastasia, ahí hay otro montón de gente que está enlistada en la orden de captura. Nosotros no hemos tenido información de si han sido detenidas más personas, solo sabemos del día que la detuvieron a ella y a doña Petrona, porque estaban en la misma vivienda, y pues está trabajando, entendemos nosotros, su defensa, su abogada está trabajando desde esa perspectiva, de demostrar que realmente ella lo que hizo fue la cobertura periodística de un hecho, y que no por el hecho de estar presente ahí, por hacer la cobertura periodística, es cómplice del hecho, y mucho menos, pues, autora intelectual, que es prácticamente el tema de la sedición, ¿verdad? Y la Procuraduría también está trabajando a nivel de mecanismos internacionales. Se están trabajando ya la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, precisamente porque creemos que es necesario involucrar a los organismos regionales de protección de derechos humanos, porque vemos que las instancias nacionales no están permitiendo que la gente pueda dilucidar, digamos, sus situaciones de una manera adecuada, ¿verdad? Porque, bueno, la señora Mejía puede haber sido concejala con este alcalde, pueden haber tenido diferencias en el momento en que ambos estaban en la corporación municipal, en la administración pasada, puede que tengan distintas opiniones políticas, etcétera, pero no es correcto que se utilicen este tipo de medidas, es decir, el uso del derecho penal en contra de las personas para quitárselas del camino, que es lo que a todas luces pasa con los casos de lo que llamamos criminalización. Precisamente, creo que un día después la PNC siguió haciendo allanamientos en Joyabaj y se registró la detención de 4 hombres por los hechos sucedidos el 24 de agosto.
No sé si ellos están dentro de las órdenes, ese listado de 10 personas que están en la orden que emitió la jueza de Santa Cruz del Quiché, Ujú. pero un medio local sí confirmó la detención de cuatro hombres más por esos hechos. Miguel Ángel, ¿cómo están ustedes analizando o cómo ves la utilización de delitos como sedición para encarcelar a una periodista? Bueno, este es uno de los problemas que se han estado dando, como lo decía Ruth, y también otras acusaciones, digamos, a nivel general que se han hecho como desestabilizadores, por ejemplo, ¿verdad? Que están desestabilizando el gobierno con sus opiniones, con sus informaciones. Es decir, hay diferentes acusaciones en contra de los periodistas. Indudablemente de que en cuanto a las acusaciones contra la periodista, pues no tienen mayor fundamento si se toma en cuenta que estaba en el ejercicio periodístico, pero la utilización de la palabra sedición, pues, o rebeldes, como dicen en algunos casos, o como otros más subversivos, que era eh, la acusación que nos hacían mucho antes, ¿verdad? Entonces hay una actitud, yo diría, de funcionarios de gobierno, de funcionarios menores también en los casos de las alcaldías o de los gobernadores en contra de la prensa, que son acusaciones que repiten. Nosotros lo vemos desde el punto de vista que si el gobierno central, el presidente de la República, toma actitudes contra la prensa, automáticamente eso se repite en otros, porque dicen, si lo dijo el presidente, ¿verdad? Y el presidente ha acusado, el presidente ha dicho, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, verdad? Entonces, se da lugar a todo eso. Hay una cuestión grave en el caso de Retauleu, no sé si no hemos tocado eso, pero el caso, me parece que es de apellido Meneses, la periodista que los sicarios, ¿verdad?, le han enviado una serie de mensajes. ¿Son realmente sicarios? Es la pregunta que tendríamos que hacernos, o es una cuestión premeditada, ¿verdad?, y organizada por determinadas autoridades para meter un temor no solo a ella, sino a todo el gremio y por supuesto a su familia, ¿verdad? Yo creo que Ruth escuchó las grabaciones, ¿verdad? Todos escuchamos eso que se decía, y es sumamente grave. Y esto puede seguirse repitiendo, ¿verdad? Porque es la utilización de, ¿cómo podríamos decir?, de gente del sicariato, que ya sabemos lo que representa. Como dicen ellos, nosotros estamos siendo pagados para asesinar, ¿verdad? Y o usted nos escucha y se pone de acuerdo con nosotros, o usted y su familia sufre las consecuencias. Entonces no es raro que algún político pague para que estos hechos se den, ¿verdad? Entonces es una situación sumamente grave que tiende a complicarse si no encontramos forma de ponerle un alto, ¿verdad? Y esa forma, pues, es la unidad del gremio al máximo, la unidad con la acción conjunta con otras instituciones como la PDH, las organizaciones de derechos humanos, y por supuesto las organizaciones
de periodistas, pero no se puede seguir permitiendo este tipo de hechos porque, como decía, de acusarnos de sedición, puede ser de subversivos, ¿verdad? Como ha sido de desestabilizadores, o de cometer otra serie de actos, ¿verdad? Según ellos, que dan lugar a la persecución penal. Miguel Ángel, precisamente hacías mención de la utilización de personas. En el caso de la periodista Retalileu, pues ya es el recurrir a personas que no tienen ningún escrúpulo en quitarle la vida a alguien. Pero en ese sentido también quería consultarles cómo ven ustedes estas estructuras como los net centers, por un lado, que articulan una serie de discursos de odio, de legitimación o difamación, no solo hacia periodistas, sino también jueces o otras personas que están jugando un papel importante en la sociedad. Y también el uso de perfiles falsos en redes sociales, aunque últimamente se ha ido revelando como quienes han estado administrando cuentas personales con otros nombres, que se han estado dedicando a filtrar información delicada sobre personas o hacer señalamientos de personas o tratar de incidir en la opinión pública en general para acusar o criminalizar también a distintas personas o periodistas. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno que ha habido en los últimos 3 gobiernos como tomando mucha fuerza, la utilización de Net Center para incidir en la opinión pública y algunas personas a sueldo que se han estado dedicando a realizar una serie de ataques? Lo vimos últimamente contra el fiscal de la FESI, pero así han estado haciendo ese recurso de difundir mensajes de odio o otra serie de mensajes para atacar a las personas. Mira, yo diría que el tema está relacionado con propiamente el avance del uso de tecnologías de información para la difusión de información. Antes era más difícil, digamos, si uno no tenía espacio, por ejemplo, en un medio escrito, o las radios eran básicamente las radios comerciales. Entonces, si no tenías esos espacios, no tenías cómo divulgar tu pensamiento. Y en la medida en que las redes sociales vinieron a democratizar en ese sentido el acceso, también estas personas empezaron a buscar, es decir, cuando me refiero a estas personas, hablo de toda la gente que se opone a la libertad de expresión, que no le gusta la prensa crítica, que no le gusta que haya este tipo de posturas y de opiniones, y que definitivamente lo que tuvieron que hacer fue buscar mecanismos que les facilitaran a ellos una cierta forma de control. Como no pueden bloquear, como ha pasado en otros países, digamos, con gobiernos muy extremistas, en donde no se permite, por ejemplo, el acceso a Internet, ese tipo de cosas, como no pueden bloquear eso en este país, porque a pesar de las dificultades económicas, la gente ha encontrado que es un buen medio de comunicación. Incluso encontramos en los lugares más lejanos gente con teléfonos digamos, inteligentes o que tienen WhatsApp, o cuánta gente está metida en Facebook y en Twitter y bueno, ahora estas otras redes que permiten mucha más comunicación. Entonces, la forma de limitar la libertad de expresión es distinta, y por eso creo yo que han creado este tipo de herramientas como lo que llamamos los net centers, que en su momento pues tienen la función de desprestigiar, de descalificar el trabajo que se hace, de generar información falsa que confunda a la población o incluso que intimide a la población. Y por supuesto, como han tenido amplia experiencia con lo que ya Miguel Ángel había mencionado sobre el tema de los controles, de los
las intervenciones telefónicas, etcétera. Pues estas redes también permiten que mucha de nuestra información esté en la nube y es más fácil de controlar la gente, ¿verdad? Pero, digamos, son estas las dos caras, digamos, de la moneda. Y digamos, justamente para como completar este trabajo de desacreditación de la defensa de derechos humanos, creo yo que es que utilizan personas que no solo ataquen y desprestigien públicamente, sino que además puedan generar este tipo de mecanismos como lo que hablábamos de la criminalización, es decir, las demandas penales espurias contra el propio fiscal de la FESI, contra el propio procurador, contra, digamos, la magistrada Gloria Porras en la Corte de Constitucionalidad, es decir, contra gente que abiertamente ha desafiado el poder y al régimen, ¿verdad? Que no se ha quedado callada y no se ha plegado a esos intereses que hay por detrás, ¿verdad? Para mantener el statu quo e impedir la defensa de derechos. Gracias, Ruth. Miguel Ángel, ¿cómo ves? Bueno, es que, digamos, los centers han jugado un papel muy importante para falsear la información, ¿verdad? Es decir, hemos visto mucha información falsa que desvía la atención de la opinión pública en determinados casos. Y también, como lo decía, los mensajes de odio, la discriminación, el racismo se hace presente nuevamente con bastante fuerza. Hay hechos que también preocupan, digamos, hay veces que yo mando algún correo o algo y me regresa como esa dirección no existe y es otra dirección que no tiene nada que ver con lo que envié, pero hay, digamos, como intervención en los correos personales, en las páginas, en todo. O sea, tecnológicamente creo que han prosperado bastante, han invertido mucho dinero y la tecnología la están utilizando para el control ciudadano. Entonces los periodistas pues son objeto en este caso, ¿verdad?, de control por parte de ellos, y las campañas de desprestigio o de odio que se dan, pues tiene que ver con la función de esta gente que ha sido preparada para eso. Creo que en ese sentido también tenemos que buscar alguna forma, ¿verdad?, de tratar de, no de neutralizar, pero por lo menos de aclarar algunas cuestiones que se están dando en contra de los medios y de los periodistas en particular, pero también en el caso de los líderes comunitarios, ¿verdad?, líderes de derechos humanos de diferentes organizaciones que han estado siendo acosados en diferentes formas o desprestigiados, ¿verdad?, en su accionar. Entonces todo esto obedece a una estrategia muy clara de tratar de silenciar a la población, a los medios y a los periodistas del acontecer en las esferas de gobierno, ¿verdad?, y de todos aquellos aspectos que ellos consideran que les afectan. Entonces hay mucho uso de los medios para silenciar a la prensa. Yo tal vez quisiera agregar algo, Nelton, porque ahora que, digamos, ahorita que Miguel Ángel hablaba de cómo se da este camino de desprestigiar con el objetivo de silenciar,
Nosotros lo que hemos identificado, sobre todo por un trabajo que hicimos en conjunto la PDH y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 e inicios de 2019 sobre casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, es que las personas que han sido criminalizadas o que han enfrentado, digamos, estas denuncias penales han pasado previamente por un proceso de desprestigio, de descalificación, de desacreditación en estos espacios, digamos, en las redes sociales o en la propia comunidad. Entonces también como que hay un camino, digamos, que todo este desprestigio y esta desacreditación es como un camino que va allanando para que cuando ellos criminalicen a las personas, las acusen de algo, la población ya esté, digamos, o la opinión pública ya esté como sensibilizada para decir, bueno, sí, miren, pues esta periodista, porque por lo que hemos entendido, digamos en el caso particular de Anastasia Mejía, que ya había tenido pues varias confrontaciones con el alcalde, incluso lo que supimos fue que a inicios de este año el propio alcalde los agredió físicamente y ella y su esposo pusieron una denuncia en el Ministerio Público que por supuesto no prosperó, que ese es otro de los grandes problemas. Las acusaciones contra las personas defensoras y los periodistas, sí, pero caminan inmediatamente. Pero cualquier denuncia que un periodista o que una persona defensora ponga porque fue agredido, años pasan. Y lo que resulta en el peor, digamos en el mejor de los casos, es que se logre identificar de dónde vino. Pero la mayor parte de los casos están ahí parados. Hace unos días presentó un estudio UDFEWA que si bien era referido específicamente a crímenes, a delitos contra la vida, que serían los más graves, que serían los que uno diría, bueno, ahí es donde más justicia hay. La impunidad está por el 90%, ¿verdad? Y la impunidad en general en este país, por los estudios que hacen las instancias que trabajan los temas de justicia, indica que está por el 97%. Entonces, eso también es algo importante, ¿verdad? Porque efectivamente hay que buscar estrategias para enfrentar esas situaciones y para que también las acciones ejemplificantes, ¿verdad? Quien denuncia a un periodista, quien denuncia a un defensor de derechos humanos, si es una denuncia espuria, lo está haciendo para afectar su trabajo, tiene que pagar las consecuencias de haber hecho esa denuncia penal, ¿verdad? No que ahí quedó. Y bueno, ya nos conformamos con que salió libre y por eso para nosotros fue tan importante que en la liberación de Sonny Figueroa, el juez no solo se diera cuenta de que la denuncia era tan falsa, tan manipulada, que ordenó que se investigara a los policías que lo detuvieron y que plantaron esa evidencia, porque además hasta la entregaron. Por supuesto, entregaron el billete al día siguiente cuando se los dieron, ¿verdad? Pero eso creo yo que es importante, que no se queden las cosas ahí, porque si no, no se presiona al Estado de Derecho para que funcione. Precisamente, Reporteros Sin Fronteras ubicó a Guatemala en el puesto 64 y la tabla es entre la calificación más alta de países donde son mayores los riesgos para la libertad de expresión. También a inicio de año un estudio de la Universidad de Puebla ubica a Guatemala entre los países con mayor impunidad, procesos judiciales que son bloqueados, que se estancan, y bueno, el tema de los retrocesos en materia de justicia que vimos. Y aquí quiero precisamente dirigirme al tema de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. El APG en inicio de año señaló algo importante, y es que la actual fiscal, en vez de fortalecer a la Fiscalía, hace todo lo contrario. Nosotros coordinamos con tanto la Fiscalía de Delitos contra Periodistas en Quetzaltenango como la de aquí de la ciudad, que son las únicas dos que están
a nivel, que tienen dividido la atención del país, y hemos tratado de acompañar las denuncias que tenemos. Tenemos denuncias penales del 2015, por ejemplo, que todavía siguen su proceso. Y bueno, sí hemos notado la rotación de fiscales, hay que actualizar a los fiscales con los casos. Ustedes denunciaban cómo se les está asignando otro tipo de investigaciones y no las que les corresponden desde la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. ¿Cómo ven la situación de esta fiscalía? Bueno, es no solo la fiscalía, digamos, de delitos contra periodistas, sino otras fiscalías también que no están funcionando como debe ser por los cambios que se han producido. Con anterioridad nosotros tuvimos una reunión como asociación de periodistas con la fiscal general. Llegamos a un acuerdo de reunirnos cada cierto tiempo para tratar los casos específicos que teníamos, pero esto no se dio. Fue una reunión y posteriormente no tuvimos ninguna otra posibilidad de poder discutirlo. Se han dado cambios que han afectado el funcionamiento de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. Nosotros tuvimos una reunión con el nuevo que pusieron, ¿verdad? Pues estábamos con la preocupación de cuál iba a ser su actitud. Nos pareció muy bien, muy fructífera la reunión con él. Es una persona pues que ha manifestado preocupación por la situación de los periodistas, pero sí se han dado cambios en el equipo, ¿verdad?, que afectan seriamente. Decía de que no solo en el caso de la Fiscalía de Periodistas, sino en la de Derechos Humanos, también se han dado casos graves a nivel de lo que es familiares de detenidos desaparecidos y otras organizaciones que tienen casos pendientes. Se han dado cambio de fiscales. Por ejemplo, se lleva el caso, yo he estado también en eso, el caso de los desaparecidos del 21 de junio de 1980. Y ahí, primero, no funcionaba mucho quien estaba. Pusieron a alguien que no conoce absolutamente nada, confundiendo todo lo que fue el secuestro de Maús con el secuestro de la CNT en el centro de la ciudad, y los cambios han sido graves y dificulta que un proceso avance cuando se dan los cambios, porque lo primero que se da es, bueno, vamos a estudiar el expediente, vamos a revisarnos, vamos a poner al día, y esto atrasa todos los casos, ¿verdad? Entonces, me parece que son cambios a nivel general o rotación, ¿verdad? Sí, o enviar a otros departamentos, a fiscales importantes, ¿verdad?, para desesperarlos o que renuncien en determinado momento porque las condiciones de trabajo no les convienen. Yo creo que es una decisión central, ¿verdad?, donde la fiscal general tiene que ver con el objetivo de cambios en fiscalías especiales, ¿verdad?, que deberían de especializarse los fiscales en determinados casos. Para nosotros hemos tenido relación con tanto con la Fiscalía de Derechos Humanos como que es donde se lleva el tema de personas defensoras, como con la Fiscalía de Periodistas. Tal vez la primera cuestión que habría que ver es que sí es un avance que la fiscal general haya convertido en fiscalía de sección la de periodistas, como lo hizo con sindicalistas y operadores de justicia, y no lo hizo, por ejemplo, con la de activistas y defensores.
esa sigue siendo una agencia fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos. Y obviamente al ser una fiscalía de sección tiene más recursos. Aunque esta fiscalía de delitos cometidos contra periodistas tiene muy pocos recursos, pues el mismo hecho, ya durante esta pandemia, el mismo hecho de que el piloto sea una persona de riesgo, que no puede salir, que haya fiscales que tengan también que sean personas de riesgo, es decir, que todo esto te disminuye el personal que esté en la cotidianidad. Nosotros no hemos establecido todavía un contacto con la persona que fue asignada o designada como fiscal de sección. Lo que sí es que sabemos que no viene de un espacio donde haya llevado este tipo de casos, ¿verdad? Con poblaciones digamos que están en condiciones de mayor riesgo por la labor de defensa de derechos que se desarrolla. Lo que ahí también es importante es que el Ministerio Público no está en todo el país. Es decir, no logra cubrir todo el país, ni siquiera en los temas normales, comunes y corrientes. El que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas tenga una agencia fiscal en Xela ya es un gran avance, porque para los casos de personas defensoras o los casos, por ejemplo, que mencionaba Miguel Ángel de delitos cometidos durante el conflicto armado, no hay agencias fiscales. Y también hay, digamos, otro de los elementos que a mí me parece importante es que, aunque no hubieran agencias fiscales, si se hiciera cumplir la Instrucción General 5/2018 de la Fiscal General, que establece el protocolo de investigación para casos, digamos, de ataques contra personas defensoras, y en este sentido hablo de personas defensoras en los términos más globales que lo reconoce la Declaración Universal, como que incluye periodistas, que incluye sindicalistas, operadores de justicia, etcétera, tendríamos un panorama diferente, porque tanto en esta investigación que presentó UDFEGUA como en el estudio que yo les mencionaba que hicimos en conjunto con el alto comisionado, nosotros identificamos que en las fiscalías distritales la gente no conoce la instrucción 5/2018, no le interesa la instrucción, o hay una concepción. Tuvimos incluso nosotros declaraciones de fiscales que nos dijeron, es que eso no aplica porque ellos no son defensores. Digamos, los periodistas no los consideran defensores. Y a los defensores, por ejemplo, de la tierra y el territorio, no, ellos no son defensores, ellos son invasores, ellos invadieron esta tierra. No, ellos no son defensores, ellos están en pleito porque el finquero no les quiso indemnizar cuando los sacó de la finca. O sea, hay una actitud en el personal fiscal bastante deficiente en ese sentido. Y yo creo que es bien importante, nosotros como Procuraduría hemos hecho esa recomendación al Ministerio Público, es bien importante que todo el personal fiscal conozca esa instrucción y que todo el mundo la cumpla. Porque si en el momento que se comete un delito contra un defensor, un sindicalista, un periodista, un operador de justicia que defiende derechos humanos, etcétera, en cualquier lugar del país, tendrían que llamar a estas fiscalías especializadas. Y ahí la investigación toma otro rumbo porque tiene que utilizarse, ahí hasta se establecen que las primeras hipótesis tienen que ser que es por su trabajo. Y es lo que menos se contempla en los ataques contra personas defensoras y periodistas. Casi siempre, incluso en esta investigación de los asesinatos que presentaba UDFEGUA, a mí me sorprendió que siguen utilizando crímenes pasionales y ese tipo de cosas. Hace poco tuvimos esta sentencia en Nevaj contra quien mató a Juana Raimundo. Y bueno, finalmente, después de tantos años, se logró que se reconociera que había sido por su trabajo como defensora de derechos humanos. Pero la primera hipótesis era crimen pasional. Cuando ella era una defensora de derechos humanos, lideresa reconocida, entonces creo yo que
que más que solo pensar en la debilidad de una fiscalía, hay que pensar que hay una debilidad general en el Ministerio Público y obviamente si desde la cabeza no ordenan y no trabajan con formar al personal fiscal, con que se cumplan las instrucciones generales, etcétera, nunca vamos a lograr avances, ¿verdad? Las quejas que nosotros recibimos en la PDH, varios periodistas y personas defensoras también, es que después de pasar un buen tiempo en que no pasa nada, les piden que desistan del caso. Es que, mire, no se logra identificar, no se logra individualizar, entonces no podemos hacer nada. Ya no podemos ir más allá en esta investigación. Entonces, le piden a uno el desistimiento del caso. Y eso no resuelve, pues eso genera más impunidad en realidad. Sí, precisamente creo que es parte de esos grandes retos, cómo se logra revertir todo ese debilitamiento de la institucionalidad democrática en Guatemala y se fortalecen instituciones para que puedan jugar un papel mucho más activo en la defensa de muchos derechos. Y en ese escenario, por ejemplo, hay muchos periodistas y comunicadores que el día a día tienen que realizar su trabajo periodístico en territorios donde el Estado prácticamente es inexistente y tiene presencia cuando llega a reprimir a la población. Entonces están en una situación bastante delicada. Nosotros lo vemos de manera permanente en el trabajo de los compañeros y las compañeras. Y hay algo también bastante interesante y es cómo hay muchos jóvenes que se están involucrando en ejercer la libertad de expresión e involucrarse más en tomar los medios de comunicación. En el caso de prensa comunitaria, la media de quienes están haciendo investigación de periodismo ahorita está entre los 25, 27 años, son bastante jóvenes y haciendo el ejercicio en escenarios bastante difíciles. Ya para ir finalizando, Ruth y Miguel Ángel, si hubiera alguna reflexión final para el cierre o algún mensaje, o si se les quedó ahí algún tema pendiente que quisieran trasladar. Pues yo tal vez quisiera para que realmente quien cierre esto sean periodistas, ¿verdad? Yo tal vez solo quisiera decir que realmente me ha parecido muy interesante que se ponga en la mesa esta reflexión y sobre todo que esta reflexión no sea solo la reflexión de lo que nos está pasando, de cómo la situación es grave, sino estas reflexiones que hacía Miguel Ángel sobre la necesidad de la unidad del gremio, del apoyo. Uno ve en las redes sociales, por ejemplo, hay gente que también se ha dedicado a hostigar, así como diciendo, porque Anastasia Mejía es mujer y es indígena, nadie la apoya, como pretendiendo poner en público que no hay un respaldo con ella. Y lo que nosotros hemos visto es que sí hubo realmente una convergencia de fuerzas, sobre todo de periodistas y defensores de su entorno, digamos, que han estado alrededor de esa situación. Y que, por ejemplo, la solidaridad que aquí vimos cuando detuvieron a Sony Figueroa, nosotros nos tocó ir a acompañar la gestión, esperando la audiencia y todo eso, y vimos mucha solidaridad de sus propios colegas, ¿verdad? No así pronunciamientos, por ejemplo, de las cámaras, la Cámara de Periodistas o los empresarios de los medios, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido la población que se convierte en defensora de derechos humanos por la vía que lo haga, por el derecho que defienda, organizada o no, de manera individual o colectiva, lo que sea,
tiene que tener presente que uno de los principios con los que tenemos que trabajar es justamente esto de la acción colectiva, la solidaridad, el trabajo conjunto, y bueno, son muchos años de estar batallando en esto y a veces uno piensa, pues sí, seguimos en las mismas y el país no cambia y cada vez sentimos más riesgos de regreso al pasado, de esta represión que tú mencionabas también, Nelton. Pero creo que lo más importante es que tratemos de mantener este país bajo el Estado de Derecho que ya se logró, por lo menos para poder seguir batallando en esa forma, pero no quedarnos tampoco solo en el uso, digamos, de estos recursos legales, porque no va a ser suficiente para asegurar nuestro derecho a defender derechos humanos y nuestro derecho a la libertad de expresión. Bueno, yo creo de que una de las cuestiones importantes que tenemos que entender, no solo los periodistas, sino la población en general, es que el derecho a la libre expresión es un derecho ciudadano, no exclusivo de los periodistas, sino es del pueblo. Nos callan a nosotros y callan al pueblo. Entonces, en ese sentido, la defensa de este derecho tiene que ser en general. Y creo de que debemos de tratar de mantener los espacios y ampliarlos, no permitir un retroceso a épocas pasadas, porque sabemos lo que fueron los gobiernos anteriores, digamos, por lo menos los espacios que se abrieron a partir de 1985, hay que tratar de mantenerlos, de ampliarlos. Y en esto, pues, es la población la que tiene que luchar porque la democracia sea real, el Estado de Derecho funcione. Y quizá un llamado muy especial a todos los colegas a mantener la ética. La ética es importante porque eso permite también el poder decir y hacer, el no dar lugar a que nos señalen de corruptos o que nos señalen de faceros o que nos señalen de cualquier otra cosa. Entonces la ética periodística es importante para llevar a la población una información veraz y que los análisis también sirvan para orientar al pueblo en la lucha por la democracia y el mantenimiento de los derechos ciudadanos a nivel general. Y mi mensaje es a que unifiquemos esfuerzos y sigamos luchando por mantener los espacios y ampliarlos. Muy bien, pues les agradezco muchísimo el tiempo que dedicaron para esta entrevista, especialmente después de los problemas técnicos de anoche. Y sí, nos quedamos entonces con la reflexión de no solamente la unidad del gremio periodístico, sino también esa articulación con muchísimos otros espacios que están también defendiendo la libertad de expresión en Guatemala, que tienen que ver con artistas, con cientistas sociales, con personas defensoras de derechos desde el territorio a cualquier otro derecho. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Ruth, Miguel Ángel, un abrazo fuerte y pues están aquí en Prensa Comunitaria, que es su casa. Seguramente Gracias. en otro momento vamos a volver a encontrar. Buen día.